Vamos a dar un recap de las últimas entradas que tiramos en compras en Bitcoin. En este caso, esta es una entrada en compras. Justamente se cumplió lo que explicábamos en el video anterior, que esperaba continuación alcista para Bitcoin. Y también tenemos una entrada que ya la cerramos en Ethereum. Vamos a explicar un poco el análisis detrás de estas proyecciones para hacer ese tipo de entradas. Vemos que seguimos teniendo el alto y el bajo de temporalidad mayor. Este fue el último impulso. Ahora estábamos teniendo, habíamos dicho hace ya varios días, estábamos teniendo un descuento. Veo claramente en H4 que tenemos un mínimo, otro mínimo más alto, otro mínimo más alto. No logra hacer un mínimo más bajo que este mínimo que dejó en ese punto con un gran impulso alcista. Entonces empiezo a leer que puede seguir subiendo el precio. También tenemos este alto que nunca lo vino a manipular, por lo cual me deja un alto con liquidez. Ahora me voy a H1 y veo que está trayendo la estructura interna. Tenemos un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, alto, bajo más bajo. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Un impulso que me genera un alto más alto que el anterior. Entonces, la estructura interna también puede cambiar a estructura alcista. ¿Qué es lo que termina pasando acá? Tenemos el primer alto más alto que el anterior, un descuento, que si trazamos un Fibonacci vemos que cumplió un 50% de descuento. Y a partir de este punto me genera otro alto más alto. Entonces empiezo a buscar mis zonas de interés también para aprovechar los movimientos alcistas. Que es una zona de interés, este punto me genera un buen impulso a la baja. Y vemos que en este punto, cuando logramos recuperar esa zona, acá, espero recuperar ese nivel, testearlo, confirmar con una vela envolvente para entrar en compras si el stop va por debajo de esa zona en continuación alcista. Fue lo que terminó pasando en este punto. Aprovechamos ese movimiento alcista. ¿Qué hacemos ahora? Seguir la estructura y marcar mi próxima zona de interés. ¿Dónde es mi próxima zona de interés? En este punto de acá, que es la zona de los 60.875, también me genera un impulso bastante fuerte a la baja, una oferta. ¿Qué quiero? Ahora atravesar este siguiente nivel, testearlo, confirmar y ahí buscar otro próximo impulso alcista. Y vemos que al llegar a esa zona atravesamos el nivel, lo perdemos, empieza a hacer un rango. En el horario operativo tuvimos noticias, nos logramos colocar por encima de ese nivel. Vean cómo tenemos este nivel respetándolo, pequeña caída. Ahora sí nos colocamos por encima de ese nivel, dimos el retest a la zona de interés que tenemos y ahí tenemos la confirmación con esta vela envolvente alcista. También teníamos, como vimos en el último video, estos altos líquidos, una línea de tendencia bajista que me genera liquidez por encima. ¿Por qué veo que esta línea de tendencia bajista me genera liquidez por encima? Nosotros, cuando vamos al mercado, vemos que se forman tendencias alcistas y bajistas. En este caso, acá tenemos una línea de tendencia que está siendo muy bien respetada. A partir de ese punto me genera un mínimo más bajo que el anterior. Al volver a tocar esa línea me genera un impulso y un mínimo más bajo que el anterior. Ahí no tenemos una línea de tendencia que me está generando liquidez hasta el momento. Pero al tener una línea de tendencia de esta manera,
y ver algo como esto, ahí sí veo que es una línea de tendencia que puede manipularse al alza. ¿Por qué? Porque en ningún momento el impulso de la línea de tendencia bajista me genera un quiebre del último mínimo más alto. Ahora yendo con lo que es Ethereum, habíamos explicado lo que era esta zona de interés que me genera el impulso bajista. Tenemos un toque, dos toques, tres toques. Había explicado que era muy probable manipularlo. También por el mismo tema de liquidez. Vemos que tenemos una zona que me genera un impulso y no está pudiendo tener un toque y generar un bajo más bajo que el anterior, sino que empieza a acumular por debajo de esa zona. Lo que hace es generarme liquidez por encima. Y al ver la posibilidad de un Bitcoin con un movimiento alcista, Ethereum también podría hacerlo. Y esta fue la compra que tomamos. Esperamos recuperar el nivel, testearlo, demostrar volumen de vela compradora y seguir al alza hasta el próximo punto. Tenemos acá también una zona de interés que me genera un buen impulso. Al caer en este punto no lo logramos romper, empieza a acumular. Y si terminó cumpliendo lo que hemos dicho en el último video analizando Ethereum. Cuando vamos a ver el último movimiento, empieza a formar también una especie de mínimos más altos. Vean, muy clarito. Mínimo más alto, un mínimo más alto que el anterior, alto más alto. Y a partir de estos puntos nuevamente se podría encontrar una compra siempre que respete lo que es este punto de interés. Tranquilamente podríamos tener otro impulso alcista para lo que es Ethereum. De lo contrario, de perder este nivel, buscaría compras en estos puntos, que es la zona que acabamos de atravesar. Entonces, es de esa manera como yo busco mis entradas en compras o en ventas, mi dirección alcista o bajista. Zonas de interés, la estructura, los puntos líquidos. Y el mercado lo único que hace es moverse entre esas zonas. Si estamos teniendo una tendencia bajista, vamos perdiendo esos niveles, testeando para seguir cayendo. Y testeando para seguir al alza. Y en estos puntos son donde buscamos velas de confirmación para nuestras entradas.